¿Cómo va? A ver si se me ve. ¿Estamos ahí? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos muy felices de este ciclo de charlas. Empezar después sobre el regreso de las artes escénicas, que es parte de la Red Internacional de la Escuela de Espectadores, y que hoy está dentro del marco del FestiClown, de nuestro querido Festival Internacional de Clown en Santa Fe. Así que es una gran felicidad, además porque somos muchísimos y de diferentes latitudes, de otras escuelas en otros continentes y países, así que bueno, va a ser una felicidad poder compartir esta actividad, que es un privilegio, que la va a dar nada más y nada menos que nuestro gran y querido profesor Jorge Dubati, quien nos acompaña a la Escuela de Espectadores desde hace 5 años. Así que hoy va a hablar sobre un tema que es un tema que nos interesa muchísimo desde el FestiClown, que tiene que ver con el humor en la problemática de hoy. La risa en la virtualidad y la risa en el teatro. Así que bueno, va a ser un privilegio y vamos a intentar aprender muchísimo de este gran maestro. Pero antes quiero presentarlo como él se merece. Por favor. Jorge Dubati es historiador y teórico de las artes. Es profesor titular en la materia Historia del Teatro. Dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en el país y en el mundo por sus trabajos en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros y ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista e investigador. Y como si fuera poco, es fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires desde hace más de 20 años y contribuyó a fundar más de 40 escuelas en el mundo. Además que estas están en red, hace poco hemos armado la Red Internacional de Escuelas de Espectadores, entre las cuales participa nuestra Escuela de Santa Fe. Así que queremos recibir a nuestro gran gurú del teatro, a nuestro querido maestro, Jorge Dubati. Hola Jorge, buenas, ¿Cómo buenas. andan? Sí, 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 me estaba desilenciando. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, Male, muy agradecido por esta invitación. Yo quiero agradecer al FestiClown, quiero agradecer a Gladys Contreras, quiero agradecer a Malena Bravo, quiero agradecer a Claudio Churkevich, el Chuca, quiero agradecer a Agustín, a todo el equipo realmente maravilloso del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, y sobre todo lo primero que quiero decir es que realmente el FestiClown merece el nombre de festival, porque realmente tiene una cosa muy festiva de celebración de la risa, de la cultura de la risa, del trabajo y de la inteligencia de los artistas cómicos, de la risa como sabiduría, de la risa como mecanismo, de la risa como multiplicidad de expresiones culturales, de la risa como celebración del rito de la primavera. Volvió la primavera, estamos muy contentos con esto, y no puedo dejar de conectar el FestiClown con la primavera, con este renacer de la vitalidad de la naturaleza, y esperemos que de nosotros también en esta nueva primavera que empezó ayer. Así que quiero agradecer muchísimo, la verdad, y sobre todo agradecer que en estos últimos 5 años yo no me he perdido un solo FestiClown, y he podido conocer en los FestiClowns de todos estos años artistas artistas excepcionales, no solamente de lo que llamaríamos el campo nacional, sino también internacional. No quiero dar nombres, pero realmente me he conectado como espectador con espectáculos realmente notables durante el FestiClown. Así que bueno, muchas gracias FestiClown, y larga vida para el FestiClown, que siga siendo por muchos años este gran encuentro de la cultura de la risa, ¿no? Bueno, y yo no lo quiero hacer muy largo para que tengamos tiempo para discutir.
Entonces, lo que les quería proponer son 4 grandes reflexiones conectadas con el fenómeno de la risa en lo que llamaríamos la cultura convivial y la cultura tecnovivial. Si no les parece mal, yo voy a utilizar el, este, el chat como una especie de pizarroncito, para ir poniendo algunas palabras clave, porque yo soy muy pizarronero y la verdad que me viene bárbaro el chat en ese sentido, ¿no? Entonces, la primera cosa que me gustaría es volver a plantear muy rápidamente la idea de convivio y tecnovivio, porque creo que este es un concepto clave, que, digamos, le vamos a llamar convivio a una cultura de las relaciones humanas que se da de manera territorial, en el espacio físico, en el encuentro de cuerpo a cuerpo, en presencia física, digamos. Y le vamos a llamar tecnovivio a la cultura de las relaciones humanas intermediadas a través de la distancia por las tecnologías, por las máquinas, ¿no? Digamos, que permiten justamente la sustracción del cuerpo presente de la territorialidad, es decir, que favorecen las comunicaciones a través de procesos de desterritorialización, ¿no? Nosotros solemos decir que el convivio nació con los orígenes mismos de lo humano. El primer convivio está en los mitos cosmogónicos, está en el Génesis. El primer convivio sería Adán y Eva, ¿no? Si pensamos en la Biblia. En cambio, el tecnovivio es posterior. El tecnovivio comienza a aparecer cuando se genera de conexión a distancia. Pensemos, por ejemplo, algunas de esas primeras expresiones tecnoviviales serían, por ejemplo, las señales de humo o los timbales para, no sé, desde la montaña transmitir una información a los que están en otro lugar, un fenómeno como la escritura. Digamos que si bien el tecnovivio tiene muchos años, el convivio tiene más años todavía. Pero lo que a mí más me interesaría plantear es lo que yo llamaría, siguiendo a la filosofía clásica, digamos, el concepto de género próximo y diferencia específica, ¿no? Digamos, ¿qué relación tendrían en cuanto a género próximo, es decir, en qué se parecen el convivio y el tecnovivio y en qué se diferencian, ¿no? Nosotros podemos decir que lo que tienen en común es la relación humana, tanto el convivio como el tecnovivio proponen relaciones humanas. Yo me relaciono tanto de persona a persona en territorio como a través del teléfono, de la televisión, del libro, de las redes ópticas, el cine, el video, etc. Ahora, tal vez lo que más nos interesa son las diferencias. Y acá me gustaría decir algo que creo que es muy importante, porque esto es lo que le da la fuerza a la idea de convivio, que creo que es muy importante. Y es que en el convivio hay un núcleo arcaico, digamos, que es irreductible a las tecnologías. Podemos decir que es un núcleo incontrolable digamos, que se resiste a la tecnologización. De ahí que no usemos la palabra tecnovivio para hablar de las relaciones conviviales, porque lo que hay es un núcleo primigenio que se revive cada vez en el convivio y que ese núcleo arcaico primigenio que se resiste a la tecnologización, digamos, produce una zona de acontecimiento que solamente podemos conocer en el acontecimiento convivial, es decir, es absolutamente imprevisible. Para dejarlo claro, yo no sé qué voy a sentir, qué voy a pensar, qué me va a pasar en el encuentro convivial con otra persona hasta que no me encuentre con esa persona. Es decir, es un tipo de acontecimiento que solamente podemos considerar
digamos, cognoscible en el acontecimiento mismo. Por lo tanto, nos resulta impredecible y no se puede producir sin el cuerpo a cuerpo territorial, ¿no? Lo interesante de ese núcleo convivial es que se resiste al lenguaje, ¿eh? Es decir, es un no representables, ¿eh? Es una multiplicación, en ese sentido estoy usando una palabra que usaba Tato Pavlovsky. Yo tengo acá un librito que para mí es fundamental para entender esto, ¿eh? Que es Psicodrama y Literatura. Este libro de Tato Pavlovsky y de sus colaboradores en algunos fragmentos es muy importante porque lo que él dice es que en el convivio lo que tenemos es una suerte de contagio, de afectación, donde no podemos establecer núcleos de sentido, digamos, lo que hay son velocidades, intensidades, ritmos, balbuceos. A mí me gusta usar la palabra despalabrarse, ¿no? El núcleo originario del convivio te despalabra, por decir así, digamos, no se articula como mensaje, y no tiene que ver tanto con la comunicación como con la afectación y especialmente la idea de contagio. En una palabra, el núcleo originario del convivio que nosotros vivimos en cualquier situación de tipo convivial nos conecta con una situación caótica, con una situación de gran confusión, del todo, que es una mezcla rara y de sensaciones, de miedos, de emociones, digamos, de peligrosidades, todo esto al mismo tiempo y que nosotros no podemos controlar, no lo podemos articular como lenguaje. Es decir, hay ese núcleo arcaico, ese núcleo primigenio que está en todos los convivios, ya sea el convivio de, no sé, la reunión de los amantes, el convivio de la reunión de los amigos, el convivio teatral o el convivio ritual, por ejemplo, en la misa, digamos, nos lleva a una zona que no se deja tomar por el lenguaje, ¿eh? Y esta es la gran diferencia con el tecnovivio. El convivio tiene un rasgo de cierta autonomía respecto de la tecnologización, más allá de que podamos hablar de tecnologías del convivio, pero hay un núcleo que no se deja tecnologizar. En cambio, el tecnovivio depende absolutamente de la tecnología, es una construcción de la tecnología. Entonces, lo que me gustaría decir, ¿y por qué digo todo esto? Porque vamos a ver que los fenómenos de la risa ponen en evidencia esta diferencia, ¿eh? Digamos, para ir simplificando la cosa, la gran pregunta por el convivio sería, ¿qué pasa entre dos personas cuando se juntan territorialmente? Los actores saben mucho de esto, por ejemplo, en los talleres de actuación, ¿no? Que para mí sería una escena temidísima, ¿eh? A mí me daría terror. De pronto dice, bueno, vas a actuar, supongamos, con tal persona y de pronto hay que empezar a interactuar, a relacionarse convivialmente con una persona en la que vos no sabés exactamente, digamos, qué pasa en ese núcleo arcaico primigenio de la reunión con el otro, ¿no? Y por otro lado aparece la pregunta tecnovivial, que sería, ¿qué pasa entre dos personas cuando se comunican a través, por ejemplo, de las máquinas o a través de los soportes tecnoviviales? Entonces podemos distinguir artes conviviales, el teatro, artes tecnoviviales, el libro, el cine, la televisión, todas estas formas de telecomunicación como el streaming, el YouTube, los videos, la radio, etcétera, basándonos entonces en esto que yo llamaría las grandes preguntas, la gran pregunta primigenia, ¿no? Que sería, ¿qué pasa con dos personas cuando se juntan territorialmente en el espacio físico, digamos, en cuerpo vivo, en presencia física, y qué pasa cuando dos personas se relacionan a través de las máquinas desterritorializadamente, ¿no? Entonces,
nosotros podemos hablar para sacar una conclusión, una primera conclusión de artes conviviales. Le llamaríamos artes conviviales a aquellas artes en las que se presentifica ese núcleo arcaico, primigenio, irreductible a la tecnologización, como por ejemplo el teatro, ¿no? Luego tendríamos las artes tecnoviviales, que serían las artes que podemos considerar aquellas que están fundadas en la tecnología, es decir, que donde no aparece ese núcleo primigenio del acontecimiento convivial. Insisto, el libro, la televisión, el cine, el video, la radio, las redes, ¿cómo se llama? El streaming, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos un tercer caso, que creo que es muy interesante, esto es una de las grandes conquistas de la teoría contemporánea, que es el tema de lo que llamaríamos las artes liminales entre convivio y tecnovivio. Le llamaríamos artes liminales a aquellas artes que conectan, cruzan, hibridizan, mezclan el campo ontológico del convivio, o sea, está el núcleo primigenio arcaico de la convivialidad y al mismo tiempo están presentes las sustracciones del cuerpo presente a través de las tecnologías. Por ejemplo, un ejemplo que me parece interesante, la inclusión de en un acontecimiento convivial de hologramas, de proyecciones, de telecomunicaciones, digamos, donde la matriz del convivio admite la inclusión de esos materiales tecnoviviales. Ahí tendríamos un ejemplo muy interesante, por ejemplo, lo que hoy llamamos el teatro neotecnológico, ¿no? El teatro que se hace mezclando, por ejemplo, actores, espectadores, técnicos y hologramas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es el primer punto que me gustaría conversar. Lo que más me interesa es esta idea de sostener. Hay un género próximo entre convivio y tecnovivio, que serían las relaciones humanas, pero hay una profunda diferencia entre convivio y tecnovivio, ¿no? Una diferencia específica, y es que el convivio tiene un núcleo irreductible a la tecnologización, que es el corazón de lo convivial, que nos reenvía a una estructura arcaica, primigenia, en el presente, y en cambio el tecnovivio se funda en los sistemas tecnológicos. Depende absolutamente de los sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería decir. La segunda cosa que quería justamente comentar es que, digamos, esto que estamos diciendo nos permite sostener que tenemos experiencias diferentes y acontecimientos diferentes. El acontecimiento de las artes conviviales es diferente al acontecimiento de las artes tecnoviviales. ¿Por qué razón? Porque serían, en términos teóricos, digamos, en términos semióticos, ¿se acuerdan? Hay un gran semiólogo que se llama Ulrich Lotman, sería lo que nosotros llamaríamos sistemas modelizadores de segundo grado. ¿Qué quiere decir sistemas modelizadores de segundo grado? Que tanto el convivio como el tecnovivio serían matrices que se encargan, digamos, de reformular los materiales sobre los que trabajan. Por ejemplo, el convivio puede absorber la vida, puede operar sobre la vida como un sistema modelizador de segundo grado. Por ejemplo, una obra teatral que incorpora caóticamente, porosamente, los acontecimientos de la vida. No sé, un ejemplo, supongamos que estamos viendo una pieza teatral en una sala y comienza a volar dentro de la sala un murciélago, el murciélago empieza a volar sobre el escenario donde estamos viendo a los actores, y el murciélago pasa a formar parte del acontecimiento teatral. Es decir, la matriz teatral opera como un sistema modelizador de segundo grado
y transforma la vida, elementos no necesariamente teatrales, digamos, en teatro, ¿no? Otro ejemplo, pero ahora en relación a, digamos, a esto que llamaríamos el tecnovivio. Fíjense que, por ejemplo, yo transmito a través de un streaming el material de un unipersonal. Y el streaming no es, digamos, ingenuo, un medio transparente, sino que el streaming formatea los materiales que están proviniendo del acontecimiento teatral, transformándolos en otra cosa. El streaming sería entonces un sistema modelizador de segundo grado. Por ejemplo, empiezo a ver en pantalla, por ejemplo, un recorte de la información, empiezo a escuchar las voces saliendo de los parlantes y no de la boca del actor. Algo que me parece muy interesante, cambian las escalas. Por ejemplo, yo les invito a que midan en este momento cuánto mediría mi cabeza en la pantalla, ¿no? A través de este Zoom que estamos haciendo, y ahí tendríamos una diferencia de escala entre, digamos, la cabeza real, física, y la tecnovivializada. En una palabra, es importante decir que estos sistemas modelizadores de segundo grado no son inocentes, ¿eh? Se constituyen en el mensaje. Como decía Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Fíjense, en el acontecimiento teatral, en el convivio, el teatro, las artes conviviales, son al mismo tiempo enunciado y enunciación. En cambio, en el streaming o en el YouTube o en un video, el acontecimiento teatral pasa a ser solamente parte del enunciado, deja de ser la enunciación, y tanto enunciado como enunciación pasan a ser manejadas por un nuevo sistema modelizador. A mí me encanta, ustedes saben lo que dice el maestro Mauricio Cartún, ¿no? Cuando Cartún dice el teatro teatra, ¿no? ¿Se acuerdan esta frase? Para mí, a mí me partió la cabeza cuando le escuché decir esto a Mauricio. Le pedí por favor que me lo explicara, me escribió un texto muy bello que publicamos en un libro, si alguno lo quiere lo ponemos a disposición, es un texto bellísimo de Cartoon. En cambio, por ejemplo, la plataforma, ¿no? Plataformea, no sé si me explico, ¿no? YouTubea. Digamos, el teatro no hace todo lo que hace YouTube. Y YouTube hace otras cosas que el teatro no hace, ¿eh? Es muy interesante. Acá estamos, digamos, acá me pone Mariela Olivera, aquí estamos todos zumbeando. Dice, sí, exactamente. Digamos, si estuviéramos en convivio, otro sería el campo de experiencia, otro sería el tipo de acontecimiento. No ni mejor ni peor, ni mejor ni peor. Lo que estamos diciendo es que sería diferente, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, que no pasen las palabras con inocencia. Vieron que ahora, esto lo escuché decir el otro día en el Congreso de Morón, se lo escuché decir a Arístides Vargas, me pareció brillante, ¿no? Dice, estamos naturalizando ciertas palabras como si no tuvieran ningún peso en el sentido, en la construcción del mundo. La palabra plataforma, dice. ¿Qué quiere decir que yo estoy plataformeado en este momento, ¿no? Digamos, ¿el teatro plataformea o la que plataformea es la plataforma, digamos? Hay algo sumamente interesante ahí del pensamiento en el que se inspira el maestro Cartoon, que es el pensamiento, ustedes saben, de David Bohm, un físico muy interesante que propone la teoría del reo modo, ¿no? La teoría del reo modo él la propone en un libro que se puede bajar de manera gratuita en la web. El libro se llama La totalidad y el orden implicado, ¿eh? Y lo que dice David Bohm, y a través de David Bohm, Mauricio Cartún, es una idea muy interesante, y es que la totalidad de lo que hace la plataforma es muy distinta a la totalidad de lo que hace el teatro. Y si me permiten un ejemplo que
porque uno vive observando estas situaciones todo el tiempo en el mundo contemporáneo, en el momento en que estamos viviendo encerrados, esto se ha puesto en primerísimo plano. Por ejemplo, el caso de YouTube, ¿no? El otro día me comentaba alguien que el teatro ahora youtubea, y yo me preguntaba si realmente era así, porque que nosotros pensemos que nos hemos apropiado de YouTube a través del teatro, implicaría que el teatro ha, de alguna manera, tomado el reomodo de YouTube. Y sin embargo, hay un montón de cosas que el teatro no hace y que YouTube sí. A ver, por ejemplo, YouTube es una empresa con decisiones gerenciales, es una empresa donde circula muchísimo dinero. ¿A dónde va ese dinero? Al teatro no va. Las decisiones de plataforma de YouTube, ¿las toma el teatro? No, no las toma el teatro. Fíjense un ejemplo muy interesante. Si yo subo a YouTube un video de un espectáculo donde un personaje de teatro está escuchando una canción de Michael Jackson, ese video es automáticamente censurado por YouTube, porque hay un mecanismo por el cual YouTube reconoce la melodía y no permite en los derechos de YouTube subir un material que incluya esa canción de Michael Jackson. Yo pregunto, ¿esto es una lógica teatral? ¿El teatro youtubea? ¿Realmente youtubea el teatro? ¿O en realidad nosotros somos una especie de trabajador freelance de las telecomunicaciones, que estamos todo el tiempo no solo dependiendo de la sociedad de vigilancia en la que estamos viviendo a través de esto que llamamos, que podemos llamar la cultura digital de control o de vigilancia, sino también una sociedad empresarial. Yo me pregunto cuánto del dinero de YouTube va a las arcas del teatro, por ejemplo, del teatro independiente. Entonces, ¿realmente el teatro youtubea o en realidad YouTube se apropia del teatro desde su plataforma y, por supuesto, le brinda un servicio, pero ese servicio no lo podríamos nombrar, digamos, dentro del teatral, sino más bien dentro del youtubear, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía Arístides Vargas, me parece muy importante, muy importante. Prestémosle atención a aquellas palabras que estamos usando ya con una absoluta naturalización, ¿no? Como por ejemplo, streaming, YouTube, remoto, plataforma, Twitter, etcétera, porque implican otros reomodos muy distintos a los reomodos conviviales, ¿no? Bueno, dicho todo esto, me meto de cabeza con el tema de la risa. Fíjense que la risa es uno de los fenómenos teatrales más buchones de la diferencia entre el convivio y el tecnovivio, al punto que nosotros podemos hablar de una risa convivial, de una risa tecnovivial y de una risa liminal entre convivio y tecnovivio. Risas que son absolutamente diferentes. Fíjense qué interesante. En el convivio, digamos, en el tecnovivio y en la liminalidad, entre los dos, también tendríamos lo que llamamos género próximo y diferencia específica. Esta es una pregunta muy interesante que se hace Aristóteles, ¿no? Las cosas se parecen y se diferencian, dice. Por ejemplo, la risa, ¿qué tendría en común, por ejemplo, en el convivio y en el tecnovivio? Por ejemplo, en los dos casos hay actuación. En los dos casos hay actuación cómica. Y en los dos casos hay expectación cómica, ¿no? Es decir, ahí estaríamos en lo que llamaríamos el género próximo. Lo próximo del convivio y del tecnovivio en la risa es la actuación y la expectación. Ahora, yo pregunto, ¿y la diferencia específica? ¿Hay diferencia específica? Y sí, aquí aparece la posibilidad, por lo menos, de hacer una caracterización muy diferente de cómo funciona la risa en la experiencia convivial y cómo funciona la risa en la experiencia tecnovivial, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que en la risa convivial
el fenómeno de la risa no se hace exclusivamente con el actor, sino que también se hace con el espectador en convivio. El espectador es tan protagonista del fenómeno de la risa como el actor. Nosotros podemos hablar de una poiesis cómica, poiesis productiva del actor, supongamos un actor generando, como su nombre lo indica, llevando adelante la acción, ¿no? El actor que lleva adelante la acción cómica, pero después habría lo que llamaríamos una poiesis receptiva, que sería la poiesis del espectador, ¿no? Cuando yo voy a un convivio teatral, me río no solamente de, supongamos, la acción cómica que llevó adelante el actor, sino también de la risa que produce en los espectadores. Es decir, que aparecería lo que nosotros llamaríamos una poiesis convivial. La poiesis convivial quiere decir que en el acontecimiento convivial es tan importante en la generación de lo cómico el actor que lleva adelante la acción, la resonancia en el espectador y la multiplicación que se produce entre los que están presentes en el convivio. A mí me pasa, por ejemplo, ver lo que hace Jacobacci en Plaza, ¿no? O lo que hacen los clowns de Marcos Arano, del grupo Malvado Colibrí, ¿no? Donde ellos trabajan deliberadamente esa incidencia del espectador en el acontecimiento, ¿no? Ellos lo llaman, el grupo Malvado Colibrí, estamos sacando ahora un libro con ellos sobre todo este tema. Si a alguno le interesa, yo les saqué en España una larguísima entrevista que se llama así, justamente, se llama Pedagogía del Abrazo. ¿Qué sería la pedagogía del abrazo? Es un trabajo sistemático con la incidencia del espectador en el acontecimiento convivial. ¿Vieron esta cosa tan increíble del clown, por ejemplo, que se relaciona directamente, sin cuarta pared, mirando directamente al espectador, que toma las incidencias del espectador, las multiplica, que se mete físicamente con el espacio del espectador y que tiene una cantidad de secretos para generar lo que llamaríamos una poiesis convivial? La energía de la risa es una circulación que no es exclusiva del actor, sino de todos los integrantes en el convivio. A mí me pasa, yo lo reconozco siempre, que yo muchas veces me río tarde. Es decir, supongamos, el actor dice un chiste y yo siento que la gente, antes de que yo entienda el chiste, la gente ya se está riendo. Y yo les digo con toda sinceridad, muchas veces no sé si me estoy riendo del chiste, me estoy riendo del contagio que me producen las risas de los otros o de todo eso al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces, digamos, un cómico se potencia, por ejemplo, por la relación con un espectador, y uno vicariamente, ¿no? Esto es algo muy interesante, la relación vicaria en el convivio, ¿no? Digamos, uno vicariamente se vincula con lo que está haciendo el actor a través de un espectador que está cerca de uno. Por ejemplo, si ustedes me permiten, esto puede tener un altísimo grado de peligrosidad. Yo lo he vivido en carne propia, yendo, por ejemplo, al circo de Moscú sobre hielo, que me acuerdo estar en el Luna Park con el picadero helado. Me habían puesto, como yo iba como periodista, me habían puesto en un palquito VIP pegado al picadero, y por supuesto entra un payaso con una pelota y se me viene de frente a mí, espectador, supuestamente, como diría el maestro Breyer, supuestamente en el espacio de veda, y de golpe me encuentro con que sin vocación, sin paga y con una taquicardia que casi me quedo frito en el circo de Moscú sobre hielo, el payaso ruso me está dando una pelota y me empieza a dar instrucciones para que yo le tire la pelota. Cuando le digo que no, y le digo que soy crítico, que estoy trabajando,
por supuesto, 5.000 personas en el Luna Park empiezan a... Así que me tuve que poner de pie, me tuve que agarrar la pelota, el tipo se fue al centro del picadero, me empezó a decir, tirá la pelota, yo tiré la pelota, la tiré mal, obviamente, ya, digamos, plenamente debutando como payaso delante de 5.000 personas y sin que me avisara nadie, digamos, yo pregunto, ¿el espectador hace la poiesis o no hace la poiesis? Yo en ese momento estaba al mismo tiempo en el convivio, en la poiesis y en la expectación, en los 3 niveles al mismo tiempo. El payaso me trae de nuevo la pelota, la vuelvo a tirar mal, y se escuchan 5.000 personas en el Luna Park diciendo ¡uh! Muy interesante del espectador, digamos, en el acontecimiento convivial, que, a ver, yo lo diría elegantemente, que es la peligrosidad, la amenaza de que vas a abandonar el lugar de la expectación, no solo a través de la risa, sino también a través de la participación, y un consejo para las personas que a estas situaciones le dan taquicardia: no se sienten en primera fila, porque son, digamos, carne de cañón de la intrusión de la risa cómica. No sé si me explico. Mejor, si te sientan en un palquito VIP, decir, no, mira, prefiero cuarta, quinta fila en Super Pullman, pero no me pongas acá. Bueno, digamos que lo que quiero decir con esto es que en las artes conviviales, la risa cómica se hace desde la producción del actor, desde la recepción del espectador, y se hace desde el convivio, ¿no? El convivio es el único espacio en el que franca, directa, abiertamente, digamos, el espectador incide en el acontecimiento. El espectador incide en el acontecimiento. Estoy viendo acá en el totalmente, Ruth, que a vos te encantaría. En el circo de Moscú. Bueno, ahora, segunda línea, digamos, lo que llamaríamos la risa tecnovivial. Fíjense qué cosa tan interesante. Cambia el fenómeno porque se ha sustraído la presencia física del espectador. Y por lo tanto, la risa tecnovivial se tiene que resolver de otra manera. Digamos, está faltando lo que en el convivio es fundamental del acontecimiento. Y por lo tanto, ¿cómo resolver esa presencia otra que forma parte digamos, de la naturaleza misma del teatro? Recordemos que podemos decir que el teatro es el otro, ¿no? Esa frase la dice Emmanuel Levinas, ¿no? Es el concepto de la ética de la alteridad, ¿eh? Es decir, la relación con el otro es protagónico. En cambio, en la transmisión tecnovivial, ese otro aparece sustraído, mediatizado por un sistema tecnológico. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que podemos dar? Por ejemplo, yo observé 5 casos que, digamos, en los últimos 6 meses me concentré mucho en observar la respuesta que da la risa tecnovivial, la risa en el acontecimiento tecnovivial. Podemos decir que en algunos casos se asume lo que llamaríamos una poiesis incompleta. Le llamamos una poiesis incompleta a una poiesis solo productiva, o sea, solo del actor. Falta la poiesis receptiva, falta la poiesis convivial, falta, digamos, la presencia del espectador. Entonces, se transmite, por ejemplo, un unipersonal cómico y el impacto poético del espectador y del convivio, ¿no? Otro segundo caso, que creo que es el caso más feo desde mi punto de vista, es cuando, digamos, la poiesis receptiva
se hace con risas grabadas. Esto es muy común. Se utiliza mucho un procedimiento de la sitcom norteamericana, por ejemplo, muy común en los programas cómicos televisivos, que justamente es esta idea de la risa grabada en la televisión. Pero luego tendríamos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo veía una función, digamos, lo comentaba esto Coco Silly, de lo que ahora se llama el autoteatro, ¿no? Y la gente va a ver un espectáculo cómico con el auto, ¿no? Y lo que aparece como un fenómeno muy interesante es la expresión tecnovivial del espectador. Por ejemplo, Coco Silly decía que la risa del espectador se expresaba a través de o las bocinas, que por momentos eran atronadoras y no se permitía escuchar, digamos, impedía el trabajo del artista, o por ejemplo, a través de las luces. Es decir, que nosotros podríamos hablar en este texto, en este caso, de una poiesis receptiva tecnovivial, ya sea auditiva o audiovisual, ¿no? Con sensores, por ejemplo, de interacción. En este momento, por ejemplo, en el programa Cantando 2020, como no pueden llevar, digamos, la audiencia en vivo a los estudios de televisión, transmiten esas audiencias de manera muda a través de grandes pantallas de streaming, ¿no? Acá me está diciendo María Florencia Palacios lo que llamaríamos una tribuna virtual. Por momentos se enfoca la tribuna virtual y se ven los aplausos silenciosos o los gestos de apoyo o de indiferencia, ¿no? Luego tendríamos un cuarto caso sumamente interesante de esta risa tecnovivial que se lo escuché decir el otro día a los cómicos que están haciendo en este momento transmisiones desde el multiteatro, ¿no? Que es el ejemplo de, ¿cómo se llama? Digamos, la transmisión con público en sala. Es decir, el tecnovivio transmite no solamente la poiesis productiva, sino también la poiesis receptiva y la poiesis convivial. A ver, un ejemplo sumamente interesante sería, digamos, esperen que lo voy a poner acá, digamos, sería la transmisión tecnovivial de acontecimiento convivial, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Dolina transmitiendo en radioteatro una reunión convivial. Entonces, no solo escuchás a Dolina, sino también escuchás la relación poética convivial con el público que está en sala. O, por ejemplo, les recomiendo, por si les interesa, ver, creo que es una maravilla realmente, lo que hacía Alejandro Urdapilleta en el programa de, digamos, y Humberto Tortonese, ¿no? En el programa El Palacio de la Risa de Antonio Gasalla. Algo sumamente es que transmitían televisivamente un encuentro convivial en el estudio con la tribuna. Y por supuesto el trabajo de Urdapilleta y de Tortonese estaba eminentemente vinculado a incidir en la poiesis convivial. Les pediría si, por favor, si tienen ganas de verlo, se puede ver en YouTube. Hay especialmente un episodio en YouTube que es una maravilla, donde están Gasalla, Urdapilleta y Tortonese, y es el episodio relacionado con, perdón, el testículo de Neustadt. No sé si ustedes se acuerdan, allá por principios de los años 90 habían sacado una foto de Neustadt y toman ese episodio de la coyuntura, digamos, de ese momento y hacen, por supuesto, una parodia maravillosa en Tecnovivio, es información convivial.
esto es algo muy interesante, y el otro día unos que estaban, eh, están trabajando en el multiteatro, para la transmisión por streaming. No, digamos, no es lo mismo transmitir lo que nosotros llamamos antes, digamos, el segundo tipo de risa, perdón, el primer tipo de risa, que sería la risa incompleta, ¿no? Y otra cosa es poder transmitir una risa convivial a través del tecnovivio, ¿no? Bueno, y el último ejemplo que me gustaría dar, que me pareció sumamente interesante, es el de el video grabado, ¿no? Digamos, hay algo muy interesante de cómo cambia la cultura de la risa cuando se trata no de un streaming, sino de una grabación. Hay algo de, digamos, de distancia que cuesta mucho romper en la percepción de la territorialidad y de la temporalidad de la grabación, en el impacto que produce en el televidente. Un ejemplo interesante es las viejas grabaciones, por ejemplo, de programas cómicos de la televisión, no sé, con Pepe Iglesias, El Zorro, o con Pepe Biondi, o con, no sé, una cantidad de cómicos argentinos, Marrone, Olmedo, donde es sumamente interesante cómo se advierte dentro de lo que sería el efecto cómico, la distancia territorial, la distancia histórica, el hecho de la conciencia de que eso grabado ya fue, no está aconteciendo, digamos, en un presente en desfase de simultaneidad, pero en un presente aproximado. Entonces, en principio, lo que nosotros podríamos sostener es que, siguiendo esta argumentación, es que el fenómeno de la risa, y ya voy cerrando, el fenómeno de la risa pone muy en evidencia, pone en primerísimo plano que la experiencia convivial, la experiencia tecnovivial y la experiencia liminal entre convivio y tecnovivio son, podemos decir en ese sentido, que la risa es uno de los elementos, digamos, más reveladores de la cultura del tecnovivio y de la cultura de la liminalidad entre uno y otro. Bueno, y termino con una última cosa, que sería el último punto, y es que decir que la risa convivial es un tipo de acontecimiento y la risa tecnovivial implica otro tipo de acontecimiento, implica algunas consecuencias, las pedagogías del acontecimiento, ¿no? Fíjense el tema de, digamos, enseñar y aprender a hacer reír en convivio, enseñar y aprender a hacer reír en tecnovivio, y en forma de liminalidad implican reglas pedagógicas digamos, conectar esto con la experiencia de lo que llamamos el aprendizaje. Bueno, se fue la imagen de Jorge, no sé si en general vuelve. Hola, hola. Jorge, ¿estás por ahí? Acá estoy. Sí, se cortó un segundito. Retoma la última parte, Jorge. Estábamos en el punto 4. Las consecuencias, la pedagogía del acontecimiento. Bárbaro. Digamos, la gran pregunta de este último punto sería,
cómo se enseña la risa convivial, cómo se enseña la risa, cómo se aprende la risa convivial, cómo se aprende la risa tecnovivial. Justamente acá Ruth Vilchansky me dice que cuando dábamos clase en convivio no me podía esconder como me estoy escondiendo ahora. Yo quiero aclarar que Ruth Vilchansky es una gran actriz cómica, gran actriz cómica, además hija de una gran actriz cómica. Pero me gustaría decir entonces que estamos ante lo que llamaríamos procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes. Y algo que creo muy importante, volviendo a tomar contacto con el pensamiento de Mauricio Cartún, es lo que Cartún llama saberes de tiempo, ¿no? Digamos, podríamos decir que hay saberes cómicos que solo se adquieren, digamos, en tiempo de convivio, que es lo que cuenta generalmente Chaco Bacci cuando dice cómo aprendió a hacer comicidad en la calle, trabajando horas y horas y horas en la calle, ¿no? Al mismo tiempo, el otro que sería, digamos, saberes cómicos en tiempo de tecnovideo, ¿no? Es decir, horas de televisión, horas de radio, horas de transmisión por streaming. Hay un saber que resulta justamente de la praxis, un saber que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Y creo que nuevamente la risa, por su singularidad, pone muy en evidencia esta otra dimensión, no solo la dimensión del acontecimiento, sino también la dimensión de lo que llamamos las pedagogías del acontecimiento. Permítanme, para cerrar, una metáfora que me resulta muy, muy clara, ¿no? Y es que una cosa sería frente a una cámara y otra cosa sería, por ejemplo, actuar en la sala Martín Coronado ante 1000 espectadores, donde además pero además, si esos 1000 espectadores no responden, voy a estar en problemas, porque una de las posibilidades es que empiecen a, no sé, entre otras cosas, Sí, se volvió a cortar la transmisión. Bueno, esperemos que vuelva rápido, siempre vuelve. aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Lo hago a propósito, Amale. El efecto tragicómico. Totalmente. Pero perdón que no sé hasta dónde me escucharon, pero La metáfora nos faltó. Digamos, Ahí está. Male, Sí, faltó. repetime porque no entendí lo último que me dijiste. Faltó que cuentes la metáfora. Ahí está. Dale, y con eso termino. Digamos, actuar en un bar, en convivio, para, supongamos, 30 personas que están tomando café, en una estructura como puede ser el Café Concert, por ejemplo, ¿no? O actuar en la Martín Coronado, del Teatro San Martín, para 1000 espectadores en una sala gigantesca, o actuar para una pantalla de streaming, o actuar siempre cómicamente, ¿no? Para una película o para un programa de televisión o para el programa de radio de Héctor Larrea, implica destrezas, saberes muy distintos. O sea, a mí me gusta en ese sentido llegar a una conclusión, y es que hay saberes que solamente los vamos a poder adquirir en el convivio,
en la experiencia del convivio, ¿no? Lo que Cartoon llama saberes de tiempo. Hay saberes que vamos a poder adquirir solamente en el tecnovivio, por el tiempo de experiencia en el tecnovivio, y en ese sentido me gusta mucho comparar tanto el tecnovivio como el convivio con la natación. Digamos, la actuación es como la natación. Es muy difícil aprender a nadar sin agua, ¿no? Vamos a tener que aprender, digamos, en el acontecimiento, ¿no? Ahora, una cosa va a ser nadar en pileta olímpica, con andarivel, con bañero, con revisación médica, etcétera, y otra cosa va a ser aprender a nadar en aguas abiertas, donde el sistema de las aguas abiertas, en este caso la metáfora del convivio, es mucho más complejo. En el agua puede haber peces, puede haber árboles hundidos, puede cambiar la temperatura, puede pasarnos por arriba un barco, cambia la luz del día, cambian las estaciones. El Río de la Plata nadando en aguas abiertas, ¿no? Creo que es una linda metáfora finalmente para poder hablar justamente de estos saberes de tiempo, donde nadar en pileta no implica saber nadar en aguas abiertas, ¿no? Me gusta mucho la idea del convivio como la metáfora de las aguas abiertas, porque el convivio es un espacio mucho más caótico, menos organizado por el lenguaje que el tecnovivio. Muchas gracias, hasta acá llegamos. Muchas gracias, Jorge. Como Bueno, siempre, un muy placer. disfrutable, muy claro. Ahora, en el ratitín que nos queda, estaría bueno si hay algunas preguntas que tengan para hacer. Mi compañero Claudio Chutkevich, el otro coordinador de la Escuela de Espectadores, también está por ahí. No está la imagen de él, pero está su gran voz. Él es una gran voz vía internet. Así que Chuca, no sé si tenés alguna cosa para leer por ahí o van escribiendo. Hola, hola, buenas Hola. tardes a todas y a todos. Hola, Muchísimas Chuca. gracias. Disfrutando, Jorge, en esto que hablabas de las reglas pedagógicas, estos procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes entre el convivio y el tecnovivio, Carlos Piñón, desde México, pregunta, ¿hacia dónde deberían ir las estrategias pedagógicas de los maestros de escuelas de teatro en la formación de los actores emergentes? ¿Hacia el convivio, en resistencia a la conservación de teatro presencial o al tecnovivio como mecanismo de supervivencia y adaptación? Es buenísima la pregunta. Yo puedo decir que yo creo mucho en que hay que formarse integralmente. Si yo fuera actor o actriz, yo me estaría formando para poder tener una buena salida laboral en todos esos frentes. Estaría dispuesto a poder hacer Shakespeare, no sé, El sueño de una noche de verano en el Teatro San Martín, si me llama, no sé, para dirigirme Bartiz, a hacer stand-up en un bar en Palermo, si suena el teléfono y, no sé, me llama Luis Puenzo para hacer una película cómica, poder hacer esa película, grabar publicidad, ¿no? Yo personalmente creo que hay que formarse en todos esos saberes y, en este caso, no ir tanto a la diferencia específica, sino al género próximo. Lo que tienen en común es la actuación. La actuación es lo que tiene en común el cine, la televisión, el convivio, digamos, las artes conviviales. Entonces yo apostaría al pluralismo, a formarse como para poder tener una salida laboral múltiple, reconociendo que si voy a trabajar en convivio voy a necesitar unas reglas y si voy a trabajar en tecnovivio otras reglas. Y si es pantalla va a ser de una manera y si es 20 cámaras de cine o si es televisión va a ser de manera distinta. Pero yo lo que siento es que todo esto no te lo puede ofrecer una carrera, una sola carrera.
quiero decir, una universidad o una facultad, porque sería dar un poquito de cada cosa. Me parece que uno tiene que tener una formación de base, luego hacer una especialización permanente durante toda tu vida, formándote de muchas maneras, y por supuesto apostar a los saberes de tiempo. O sea, yo no perdería oportunidad para transmitir por streaming y aprender a transmitir por streaming, o hacer stand-up en un bar, o trabajar en una obra independiente, o poder trabajar en el Teatro Nacional Cervantes con producción oficial, ¿no? Acá Ruth me dice, hubo un solo Urdapilleta. Está bien lo que dice Ruth, es cierto, es muy cierto, pero al mismo tiempo fíjense que Alejandro actuaba en televisión, actuaba en cine, actuaba en teatro. Yo lo he visto en el Paracultural, lo he visto en el Teatro Cervantes, haciendo el personaje del diablo en una versión de Augusto Fernández de Strindberg. Lo hemos visto haciendo El Rey Lear, por ejemplo, dirigido por Lavelli, y también lo hemos visto trabajar con Gasalla, ¿no? Y realmente es muy interesante la capacidad que tenía Alejandro de ajustarse a los distintos lenguajes. Si miran el episodio que está en YouTube de, perdón, lo que digo, el testículo de Neustadt, por favor, busquen ese episodio porque es fabuloso. Es el programa del Palacio de la Risa sobre ese tema coyuntural. Bueno, ahí van a ver cómo Alejandro Urdapilleta, mientras está actuando, le pide instrucciones a Gasalla de qué es lo que tiene que hacer, dónde se tiene que sentar, cómo se tiene que poner. Es decir, Alejandro empieza a conocer el lenguaje cómico de la televisión, ayudado por Gasalla, pero con mucha inteligencia se da cuenta que no puede hacer lo mismo que hacía en el Paracultural en Convivio, ¿no? En este sentido, Jorge, me parece que hay un par de preguntas de Laura Guerrero y Alejandra Jiménez que vienen en este rumbo. ¿Cómo se puede pensar al espectador en este tecnovivio? Pregunta Laura. Y Alejandra, ¿cómo los payasos y las payasas de hoy podrían tener esa devolución de la risa del espectador? Mirá, la verdad que la experiencia del espectador convivial es muy distinta a la experiencia del espectador tecnovivial, ¿no? Basta con autoobservarse. Lo que a mí me pasa, por ejemplo, en los convivios, es muy distinto a mi relación con el tecnovivio, ¿no? Y fíjense que se da un fenómeno muy raro, y es que los espectáculos teatrales no se sostienen en el tecnovivio. No sé si se dieron cuenta qué poquitas funciones se hacen y cómo bajó enormemente la convocatoria después de lo que fue así como una novedad, como un estallido, ¿no? Evidentemente tenemos que ir pensando cómo hay que manejar el lenguaje de la televisión, porque quiero aclarar, streaming es televisión, YouTube es televisión, es decir, son telecomunicaciones. No podemos pensar, es un absurdo total pensar que vas a actuar, digamos, como si estuvieras en convivio con los espectadores, cuando en realidad estás relacionándote con un encuadre y un tipo de desempeño diferente. Y además con un desempeño muy diferente del espectador, ¿no? Entonces, personalmente creo que hay que ir descubriendo todo un campo de procedimientos para ver si realmente podemos construir un espectador tecnovivial alternativo, por decir así. Y si no, terminaremos redescubriendo el cine, el video, ¿cómo se llama? La televisión. Yo noto que hay algunos teatreros amigos muy queridos que me han mandado como producciones teatrales videos, ¿no? Y cuando yo le digo, mirá, es un video buenísimo, hiciste un video bárbaro, me dice, no es video, esto es teatro. Digo, mirá, perdóname, pero ni siquiera se ve un cuerpo de actor, ¿no? El video era, digamos, mostrar unos espacios
amanecer, pero no en el sentido que nosotros no percibamos la diferencia de lo que es un cuerpo produciendo acontecimiento, digamos, la actuación humana, ¿no? Y de cómo esa actuación en un campo tiene una afectación y en otro campo tendría otra afectación, ¿no? Yo lo que siento, eh, a ver, hay algo de correr por la novedad, hay algo de la desesperación, ¿no? Yo también siento que hay mucha gente que está viviendo, esto lo dice una gran crítica argentina, Gabriela Borgna, ¿no? Dice, en un yo en puro presente, ¿no? Ese yo en puro presente sería, suponete, ahora no podemos tener convivio, bueno, determino desde mi yo en puro presente que se acabó el convivio o que esto es el nuevo convivio, hablarle a la pantalla, ¿no? Y en realidad las cosas son mucho más sutiles, mucho más complejas, ¿no? Por eso yo creo que la filosofía es la única que nos va a salvar de los eslogans neoliberales. Y a veces también siento que, digamos, que hay todo un mercado operando para que aceptemos que lo mejor que nos puede pasar en la vida es Netflix, ¿no? Y que Netflix te da todas las experiencias, ¿no? La experiencia del convivio, del tecnovivio, está todo en Netflix. Y realmente basta con poner el cuerpo para darse cuenta que no es así. Netflix está muy bueno en las telecomunicaciones, pero hay otro campo de experiencia que no está, ¿no? Que no está. Entonces, yo diría, volvamos a pensar filosóficamente, que implica aceptar el pasado también, no una conciencia en puro presente, y pensar justamente digamos, esta posibilidad que nos da la experiencia para decir, ah, no, hay experiencias distintas. Es muy distinto ponerse al lado de una persona en territorialidad convivial que relacionarse a través de, ¿cómo se llama?, de una Macintosh, ¿no? Jorge, Sir Forquera dice que le interesa la relación vicaria en el convivio. ¿Qué material le recomendás para leer? Mirá, ahí hay una cantidad de materiales muy interesantes, porque esto se está trabajando mucho ahora. Es este fenómeno por el cual yo me relaciono con el espectáculo a través de otro espectador, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa mucho eso, yo disfruto mucho el vínculo vicario, ¿no? Suponete, estoy viendo una obra que a mí no me interesa, supongamos por razones X. Sin embargo, la persona que está al lado mío está disfrutando enormemente de ese espectáculo. Entonces, de alguna manera, empiezo a relacionarme con el espectáculo a través de la persona que está conmigo. Esto es típico del convivio, la afectación del convivio, ¿no? Yo lo que te recomendaría son las investigaciones en filosofía del teatro, ¿no? Que ponen el acento en ese lugar, ¿no? Digamos, uno no va al teatro para estar solo, uno va al teatro para vivir con los otros, ¿no? Digamos, para sentir con los otros. Si yo me relaciono con los otros en el convivio, en esta zona tan caótica, digamos, liminal, tan porosa con la vida, porque si hay algo que tiene el convivio es una permanente caoticidad, ¿no? Que no permite encerrarla en un vínculo de lenguaje y de comunicación, ¿no? Digamos, si yo voy al convivio es para vivir con los otros, ¿no? Que tal vez sea la experiencia más maravillosa. Lo que yo, a ver, a mí de verdad lo digo, escucho reír a la gente en los convivios y se me caen las lágrimas de la emoción, porque me doy cuenta de que está pasando algo que implica justamente una conquista en la producción de la poiesis receptiva y convivial, que yo solamente la voy a advertir no por si me está pasando a mí, sino también por si le está pasando a los otros, ¿no? Por eso, insisto, esta idea del teatro y otredad, ¿no? Jorge,
Me Sí, parece que es la última de Lina Polanco. dale, Dice, cómo no. un fenómeno que se ha dado en el tecnovivio son los comentarios en tiempo real acerca del espectáculo que se está presenciando y que Sí. muy frecuentemente son comentarios negativos, críticos y a veces incluso rayando a la falta de respeto. Durante el convivio sería muy inusual que algún espectador se levantara a decir lo que piensa de la obra. Así que te pregunta concretamente, ¿qué crees que podemos aprender de esto y cómo abordar esta situación? Son otras reglas. Yo pienso que eso no hay forma de controlarlo, ¿no? Pienso que una buena salida es borrar el chat, no ver el chat mientras hay transmisión. Es una elección del espectador, ¿no? Muchas veces te dicen eso, que no estés atendiendo lo que la gente va escribiendo en el chat. Por ejemplo, eh, digamos, y yo insisto en esto, el tecnovivio implica otras reglas, otro campo de experiencia. Y tal vez entonces es que no te está interesando el tecnovivio, porque hay mucha gente que al contrario disfruta enormemente con esto, ¿no? Eh, por ejemplo, otro caso muy, muy interesante del tecnovivio es los hackers, ¿no? Lo que pasa con los hackers, que de golpe vos estás viendo una transmisión y de golpe entra música muy fuerte y empieza alguien a intervenir, a hackear, digamos, la transmisión. Digo, eh, hay una zona que es muy fácil de neutralizar en ese sentido, porque apagás la computadora y ya está, ¿no? El convivio tiene otro campo de peligrosidad, otro campo de interacción, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, la persona que es muy cómoda desde su casa manda una puteada en un chat o interfiere en una comunicación, desde mi vista, no se animaría a hacerlo en convivio porque tiene otra peligrosidad y es que o que la metan en cana o que le den un bife o que realmente la gente reaccione mal por. Entonces, insisto, es parte de las experiencias, ¿no? Forma parte del campo de experiencia. La plataforma tiene el chat, bueno, vos elegís si lo ves o no lo ves. Lo que no estaría bien, pienso yo, es asumir una lógica competitiva, ¿no? No hay competencia, esto no es Boca y River. No es que ahora, como la pantalla tiene chat y el teatro no lo tiene, es mejor la pantalla que tiene chat, digamos, no. Son experiencias diferentes, lógicas distintas, y en realidad no compiten, sino que cada una le está dando al teatro o a las artes tecnoviviales, le está dando cosas diferentes, ¿no? Pero digo, volvamos a la filosofía, no, digamos, ¿cómo se dice? Ahora se usa esto de las vacunas, ¿cómo se llama? Cuando uno se inmuniza. Hay que inmunizarse a los eslogans empresariales, ¿eh? A los eslogans simplificadores, ¿no? Que, por ejemplo, vas a una casa de electrodomésticos y un televisor grandote le llaman home theater. Yo no estoy dispuesto a llamarle a un televisor grandote home theater, ¿no? Pero bueno, ahí cada cual optará por su propio recorrido, ¿no? Bien, vamos cerrando porque ya son las 1:30. No sé si la última pregunta o ya vamos cerrando. Que preguntan sobre, es un tema como muy amplio, ¿no? No sé si da para contestarle rápidamente, que tiene que ver con la educación formal. ¿Cómo ves el teatro en la educación formal en este contexto? Es como un tema para otra charla. Sí, muy, muy cortito, muy cortito. Yo creo que estamos observando, digamos, desde un primerísimo plano la singularidad del teatro en este contexto de restricción. Es muy interesante las observaciones que están haciendo los docentes y las docentes de teatro. Yo, por supuesto, siempre promuevo que se transformen en docentes investigadores, ¿no? Que lleven un cuaderno de bitácora, que anoten los problemas que tienen, las situaciones múltiples por las que atraviesan, no solamente para pensar
lo teatral, sino también para pensar formas alternativas. Yo creo que de esta experiencia vamos a surgir muy enriquecidos, porque primero nos estamos dando cuenta de la potencia que tiene lo convivial, la cultura convivial. Antes no la veíamos. ¿Por qué no la veíamos? Porque la teníamos muy naturalizada, ¿no? Es decir, a mí me gusta siempre un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada, ¿no? Poe dice que la mejor manera de esconder una carta es ponerla a la vista de todo el mundo. Antes el convivio estaba tan a la vista que no lo veíamos. Ahora por la restricción nos damos cuenta de la importancia que tiene, no solo en el teatro, ¿no? En la cultura convivial, familiar, amorosa, de las iglesias, de los templos, de los restaurantes, de las canchas, ¿no? A ver, yo termino con esto, vale, digamos, la experiencia de la cuarentena y del convivio ha demostrado de sustituir la experiencia del convivio. Así que vamos a volver, pienso yo. Bueno, se nos corta, Jorge. Se cortó, Jorge, pero adivinamos telepáticamente. ¿No se escuchó? Se cortó, pero adivinamos cómo percibimos Bueno. la idea telepáticamente. Bárbaro. Digamos, esta idea de el convivio va a volver, pero con mucha fuerza, revalorizadísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Fue 1 hora y media, se nos pasó volando. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar ahí activas. Bueno, esta es la primera actividad online que estamos organizando desde el FestiClown en primavera. Ahora, después de esta charla, sigue el seminario para la creación escénica, y mañana les invitamos a la ronda payasa, que es sobre el desarrollo del clown en Santa Fe, con la experiencia de cada artista, de los artistas que están utilizando las artes del clown, a ver cómo lo aplican, cuál es su perspectiva, qué referentes, bibliografías tienen, como, bueno, una ronda de intercambio. Así que, si quieren participar ahí, lo único que tienen que hacer es volver a mandar un mail a zencultu@gmail.com y se anotan, y ya el jueves cerramos con vos, Jorge, también, con la charla internacional de las 3 grandes payasas, 3 mujeres payasas, 3 visiones sobre el clown, siempre a las 3 de la tarde, así que esa va a ser muy interesante también el jueves. Jorge, muchísimas gracias. No, a ustedes. Male, perdóname, quiero agradecer a Gladys, a Malena Bravo, al Chuca, a Agustín, esta posibilidad maravillosa de este intercambio. Muchas gracias. Y viva el FestiClown. Gracias, Jorge. Vamos a estar haciendo invasión de redes con les payases, ya están a full, así que nada, combatiendo la fake news. Bueno, muchísimas gracias. Y sepan que la semana que viene vamos a estar colgando esta clase magistral y todas las actividades que vamos teniendo vía online en nuestra página de Zencultu, ¿sí? Así, ahí va a estar colgado todo, www.zencultu.com.ar. Un abrazo a todos, arrivederci, y sí, que viva el FestiClown, por mucho FestiClown más.